Dos. Buenos días, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, Señor y soberano Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad revelada a nosotros por y en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, nos ayudes en nuestras debilidades, Señor, en aquello que somos, Señor, ingenuos o incrédulos, en aquello, Señor amado, que se nos dificulta entender, apreciar, Padre, practicar. Te pido en el nombre de Jesús que este culto, Señor, sea, Dios amado, de bendición para todos, habiendo tú permitido, Señor, que nos presentemos como objetos de tu alabanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por los hermanos que estén padeciendo enfermedad o cualquier otra dificultad, Padre. Te rogamos, Padre, que ellos sean fortalecidos en ti. Te agradecemos, amado Rey, por esta mañana que nos permites venir a este lugar a escuchar tu palabra, ser edificados en ella, Señor, crecer en conocimiento, Señor, de ti, y de esa manera, Señor, poner a la práctica todas aquellas cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Agradecemos tus misericordias dadas hasta hoy, que son muchas. Muchas son las misericordias que tú, Señor, has tenido para con nosotros. Gracias por el techo, el sustento, el pan, la salud, la unidad familiar, Padre, y todas aquellas cosas que día con día tú nos provees. Agradecemos, Señor, todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos toca estudiar, hermanos, el Proverbio 14, versículo 9. Proverbio 14, versículo 9. Dice: los necios se mofan, se burlan del pecado, mas entre los rectos hay favor o buena voluntad. Los necios se burlan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Amén. Hermanos, el pecado no es cosa de importancia para el necio. Es objeto de burla o de poco interés. No sé si han estado notando que muchas personas, por ejemplo, por Facebook, están hablando acerca del pecado con burla. No únicamente atacando el pecado como lo hacemos otros, sino burlándose del pecado, haciendo algunas imágenes así un tanto grotescas o con contenido de burla. El necio se mofa, se burla, no le da importancia. Obviamente, si nosotros entendemos la tremenda verdad del pecado, que el pecado lleva a la muerte, que el pecado mata, la paga del pecado es muerte. Si nosotros recordamos que el pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz, pues lo que menos vamos a hacer es burlarnos del pecado, por gracia de Dios. Pero hay gente que no toma importancia y se burla del pecado, constantemente hace bromas, lo menosprecia. No es de importancia para el necio, hermanos. Pero los hombres y mujeres que confían en el Señor se sienten incómodos cuando el pecado es exhibido. Por ejemplo, cuando hay pecado en el trabajo con compañeros, o cuando amigos o familia hacen bromas acerca de pecados como fornicación, borrachera, homosexualismo, lesbianismo, ese tipo de cosas de las cuales antes de Cristo nos burlábamos y nos reíamos. Oh, mira que el homosexual, ja, 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 y así, y asado, ¿no? Y empezamos a tomar más en cuenta el pecado por el conocimiento de Jesús. Empezamos a tener temor de los juegos de nuestros hijos. Por ejemplo, un juego, dice un hermano: yo no dejo a mis hijos jugar policías y ladrones. Y muchos hermanos se burlaban de él y decían: no inventes, ya exageraste. O sea, ya ni eso pueden jugar. Pero es que la perspectiva del hermano es que sus hijos juegan policías y ladrones, y el ladrón es una persona que roba, mata. ¿Estás de acuerdo? Roba, mata, y ese pecado es también
trascendente, llevó a Cristo a la cruz. Y él decía, ¿cómo voy a permitir que ellos puedan jugar a matar y a robar y que se rían y se burlen como si no fuera de peso, cuando en realidad es algo sumamente importante? Este pastor era muy criticado, pero yo le doy la razón hoy, hermanos, cuando recuerdo qué es lo que pasó con Jesús en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Entonces, todas las cosas que hay en el mundo, hermanos, que contienen pecado, no son situaciones de las cuales nosotros tenemos que burlarnos o reírnos. Antes, en otro tiempo, lo hacíamos sin importancia, sin problema. Pero hoy en día tenemos que tomar seriedad al pecado. Como dice el apóstol Pablo, el pecado es pecaminoso. No encontró otra palabra mejor para definir el pecado. No dijo, el pecado es muy malo, el pecado es muy sucio, el pecado es esto. No, el pecado es pecaminoso. No encontró una definición mejor para hablar acerca del pecado. El necio se burla del pecado, no lo toma en cuenta. El necio puede ver a una persona entre su familia ahogada en alcohol, o algún familiar con tendencia homosexual, o alguna persona que habla de robar, aún sean impuestos y cosas, y se burlan y se ríen, no hay problema. ¡Ay, mira! No entienden la seriedad del pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, y no es un tema el pecado como para que nosotros nos podamos reír y burlar de ello. No es un tema. ¿Cómo nosotros entonces debemos de tomar esas cosas? El proverbio dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay favor. O en una versión dice hay favor, y la otra es hay buena voluntad. Hay buena voluntad entre los rectos. Sabemos que nadie es recto en sí mismo, nadie deja de ser pecador, nadie es completamente justo, pero los rectos hablan de aquellos que van por el camino de rectitud por Cristo. Aquellos que saben que el pecado no es algo que nos dé risa, hermanos, o que nos lleve a lo mejor a tolerarlo y no reprenderlo con algunas personas. Esto incluye, hermanos, burlarnos del pecado es esquivarlo también. Burlar es esquivar. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que está bajo pecado, lo peor que podemos hacer es ignorar, burlar el pecado, decir, no, déjalo. Algo muy normal que pasa en nosotros es eso. Es decir, déjalo, ya Dios obrará en él. Déjalo, no juzgues, no te metas en su vida. Imagina que sea el último día de su vida, y tú, por respetar al pecador, no le digas nada. ¿Tú crees que el Señor te reprenda? Claro. Compartía algo que el pastor Joseph estaba enseñando, y decía, es un problema, parafraseando, no recuerdo bien, es un problema cuando nosotros nos preocupamos más por los sentimientos de la gente que por lo que Dios dice. En ocasiones sabemos que una persona está en pecado, cual sea que sea es pecado. No podemos echar de menos el pecado. Por ejemplo, decimos, bueno, se echó una mentirita, no mató ni hizo nada. El Señor compara el homosexualismo, el homicidio, la borrachera con el mentiroso, hermanos. O sea, para el Señor un mentiroso es muy similar, claro que no es igual, pero es muy similar a un asesino. Para el Señor, alguien que practica orgías es muy similar a una persona borracha. Fíjate qué tremendo. Obviamente para nosotros, desde nuestra perspectiva justa, es diferente. No pasa nada, dio una mentira. Dice, todos los mentirosos no heredan el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos más, según nuestro propio juicio, en los pecados menores o mayores, y decimos, bueno, si roba, si mata, si viola, si secuestra, claro que le voy a poner un alto. Ay, pero si está siendo mentiroso, si se emborrachó ayer, si hizo esto, no pasa nada, hombre, no te metas en su vida, Dios después. Le estamos diciendo al Señor, Señor, déjame darte un consejo. Creo que tú estás exagerando mucho, yo voy a manejar la situación de una manera diferente. Qué increíble, hermanos, ¿no? Entonces, eso es mofarse del pecado. Hay una traducción que no dice mofa es como burlarnos, reírnos. Pero hay otra traducción que dice el que esquiva, el que no hace caso al pecado y lo hace a un lado, como para no dañar a la persona o no meterse en su vida. Es necio. Es necio. ¿Y sabes qué característica dice los proverbios acerca del necio? Dice,
en el corazón del necio, ¿qué dice? ¿Alguien sabe ese proverbio? No hay Dios. Entonces, si la Biblia dice que los necios se mofan del pecado, lo esquivan, quiere decir que lo esquivan porque no creen en Dios como tal bien. Porque de lo contrario, verían a Dios, verían al pecador, recordarían a Jesús en la cruz del Calvario, deshecho por su propio Padre a causa del pecado, y van y reprenderían el pecado. Lo tomarían con seriedad. Aunque eso es ir en contra de todas las personas, aún dentro de la iglesia. Ay, el pastor ya exageró. Ay, el hermano es un legalista. Nadie puede pecar porque luego él va y les dice: hermano, estás pecando. Ni que él no pecara, ni que él fuera completamente justo, que él vea sus pecados y que me deje en paz. Es lo que normalmente hacemos. Tratamos de defender nuestra injusticia y no queremos que nadie se meta con nosotros. Pero cuando una persona tiene el valor para confrontarte y decirte que estás en pecado, es porque te ama. Y todos aquellos que no te dicen que estás en pecado y que hay una condenación por el pecado, es porque no te aman. Sencillo, hermanos. Si nosotros, por ejemplo, vemos que nuestros hijos están en pecado y callamos para dejarlos ser libres y vivir su niñez o su juventud o su edad adulta, y no les decimos nada, obviamente no amamos a nuestros hijos, los odiamos. Porque si recordamos que la paga del pecado es muerte, obviamente lo menos que quiero es que ellos estén bajo la condición de pecado. Probablemente en un tiempo nos enemistamos, les caemos mal, se van, me dicen: loco, déjame vivir, es mi vida, no te metas conmigo. O la gente o la familia va a reprenderme con regaños e insultos. Bueno, gloria a Dios, porque Jesús dice que no solo vino a traer amor, sino vino a traer división. Vino a dividir familia, amigos. No porque el Señor quiera que estemos divididos, sino que la persona que entiende quién es Dios y quién es el hombre, y que es confrontada en su pecado, que es salvada, abre los ojos, dice: no puede ser posible, mi familia completa, mis amigos van corriendo al infierno, tengo que hacer algo. Al momento que va y prende la luz de la oscuridad del pecado de la gente como murciélagos salen a atacarlo y quieren dejarlo. Es normal, hermanos, quieren dejarlo, pero por un tiempo, porque los que Dios quiera y entiendan su pecado, vayan al arrepentimiento y a la fe, ellos se unirán también al dividido. Se unirán a Él y comprenderán que no podemos mofarnos del pecado, hermanos. No podemos negarlo y burlarnos, ¿no? ¿Qué están jugando tus hijos? Ay, nada, al asesino y al héroe. ¿Quién es el asesino? Él mató al otro y el héroe llegó. ¿Cómo mató? ¿Cómo podemos permitir que el pecado se haga tan mínimo como para un juego, como para decir: ay, déjalos que jueguen? Tenemos que reprender eso, hermanos. Porque el pecado fue lo que hizo que el Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. El pecado, hermanos, es algo grave. El hombre justo o la mujer justa, no justo en sí mismo, sino por la palabra, porque no hay alguien que no peque, hermanos. Pero el hombre que teme a Dios, este hombre sabe que las personas que viven con estilos de vida mundanos o pecaminosos van a arder en el infierno. Es una verdad también que es revelada por gracia, porque si te das cuenta, el incrédulo no cree que hay infierno. Probablemente un incrédulo diría: no, yo sí creo que hay infierno. Pues no se nota, mi amigo. No se nota, porque si tú creyeras que hay un infierno, obviamente huirías al lado opuesto. Si tú sabes que hay un infierno, darías vuelta en U de inmediato. Sería muy loco saber que hay un abismo y seguir caminando recto. Abismo, no importa. Abismo, no importa, y caer. Las personas que creen que hay un infierno dan vuelta en U de inmediato y aceleran a su auto a lo máximo para ver si alcanzan a llegar antes de que la pluma caiga y se cierre el paso. Intentarán huir al Señor. Mira qué dice Apocalipsis 21. Mira, Apocalipsis 21. Pero los cobardes, los incrédulos, mira bien esto: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Mira qué tremendo. ¿Cómo puede compararse un mentiroso con todo lo demás, hermanos? Pero los cobardes,
e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es terrible, es terrible. Los cobardes, un cobarde, los incrédulos, simplemente los que dicen, pues, yo no creo, yo creo que es así, o yo pienso que es de lo otro, como el agnóstico, ¿no? Que sabe que hay un Dios, pero como no lo entiende, prefiere no creer del todo. O como aquellos, por ejemplo, que está combinado el idólatra, que dicen, bueno, a mí me enseñaron así, entonces yo me voy a quedar así. Y a mí nadie me cambia porque a mí mi abuela, mi madre, mi padre me enseñaron así y yo así me quedo. Espérame, pero es que Dios dice otra cosa. Dios dice que no es así. Eso se considera como un incrédulo, porque la única verdad absoluta se encuentra ¿en quién? En Dios y en Cristo. De lo contrario, todo lo demás, aun sea mi mamita amada, mi papito que me adora y me ama, y que tenga una verdad diferente a esta, y yo la creo, es ser incrédulo. No creo a la verdad, prefiero creer la mentira. Por lo tanto, eso no sirve. No sirve. La verdad absoluta se encuentra en la Escritura. Es la verdad que tiene que predicarse, anunciarse. La gente no sabe de esta verdad. No tienen excusa para decir que no ven a Dios, ¿verdad? No tienen excusa porque hemos citado estos últimos días de evangelismo, Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de su creación, de modo que no tenemos excusa para decir que no vemos a Dios. Lo ven. Pero en cuanto a salvación, se necesita la Escritura para revelar a Cristo, al Cristo verdadero. Entonces, la Biblia está anunciando una condenación, hermanos. Apocalipsis es un libro revelado a Juan el apóstol, pero es el mismo Jesús a través de Juan. El mismo Jesús está diciendo, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas. Dices, bueno, estoy librado, yo no soy ni abominable, ni homicida, ni fornicario, ni hechicero. Bueno, eres idólatra, probablemente amas más a tus hijos, o a tu padre, o a tu madre, tu trabajo, tu dinero, que a Dios. Dice después, y todos los mentirosos. Hermanos, la parte de la mentira es ignorada. En ocasiones supongamos que no cumplo a una tarea que tengo que cumplir. Entonces lo primero que se me ocurre es cubrir mi injusticia, no confesar. ¿Sabes qué? La verdad, fui un perezoso, no me levanté, no quise esforzarme, mejor dije, mañana. Es la verdad, pero prefiero decir, no, mira, lo que pasa que mi llanta se ponchó y luego una rata se metió al motor y después salió, el policía me paró y hago un monstruo, hermanos, de la nada, y es un foco rojo, anunciando. Eso es mentira. No hay necesidad. La mentira es un pecado que aún en la iglesia se practica como si no fuera tan terrible, pero la Biblia dice que es terrible. Es terrible. El mismo homicida que no entra al reino de Dios, al igual que el mentiroso, hermanos, tampoco entra al reino de Dios. Claro que todos estos pecados en Cristo son perdonados. Claro que estos pecados los llevamos a Jesús arrepentidos y el Señor nos da gracia y somos perdonados, aún el peor de los pecadores. Entonces Dios es real, hermanos, y su justicia no es cosa de risa. Dios es real y el pecado no es cosa de burla, de risa, o que podamos nosotros echar en un saco roto eso, como si no pasara nada. Ay, no pasa, no se va a cargar, no se va a llenar el costal, todo se queda en el camino. Dios olvida. ¿Tú crees que Dios olvide? Podemos ir a lo mejor a alguna reunión, hermanos, en donde se está practicando el pecado y quedarnos callados. Mi justicia dice, bueno, no importa. Imagínate, te metes y en lugar de que ellos crean en Cristo, lo van a rechazar, porque te estás metiendo en su vida, en su diversión. Ellos son pecadores, ¿no, hermanos? Si nosotros estamos en cualquier lugar en donde el pecado es practicado, lo más terrible que podemos hacer es callarnos. Claro que tampoco vamos a ponernos a romper las esfinges y los muñecos de porcelana y esas cosas como para tratar de ganar a las personas. No nos vamos a meter con sus ídolos, nos vamos a meter, hermanos, con Cristo. Y lo que vamos a hablar es a Jesús, a Cristo. No me voy a meter en su religión, no me voy a meter en sus creencias, su secta. Yo me voy a meter con Cristo. Voy a hablar de Jesús y Jesús se encarga de quitar todo ese vendaje que les ocasiona su ceguera.
pero tengo que dar testimonio. De hecho, es un mandato. Ustedes darán testimonio de mí. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. No me dijo, vayan en contra de, vayan y rompan ídolos, vayan y hagan el otro. No, no. Tenemos que hablar de Jesús. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios es real, porque su justicia no es una cosa de risa. Y si nosotros como cristianos nos tomamos esto con ligereza, es muy probable que entremos en el paquete de la incredulidad. Es muy probable. Porque si hemos entendido el juicio, el camino que va hacia el infierno, que todos los hombres van hacia allá, y nos quedamos callados, hermanos, es algo que no puedo yo entender. No creo que sea normal, hermanos. La Biblia dice que no hay esperanza para la salvación, para un necio, hermanos. No habrá esperanza de salvación para un necio, sino hasta que comience a considerar la existencia de Dios y su santa ley con seriedad. No hay, hermanos, esperanza para un necio, a menos que se arrepienta y vaya al Señor Jesucristo. Y ese necio, como cualquier otro del peor de los pecadores, será perdonado. Pero si un necio, hermanos, que se resume en incredulidad, alguien que se burla del pecado, alguien que no toma en seriedad que Cristo Jesús fue aplastado por su Padre en la cruz, en el Calvario, y sigue salpicándose en su sangre, no hay, hermanos, cavidad para ellos en el reino de los cielos. No hay. Aunque el necio va a dar patadas y va a decir yo creo que Dios es bueno, no me va a mandar al infierno, es que es un necio, es normal. Por otro lado, los justos van a tomar el pecado con seriedad. No van a ignorar su propio pecado para empezar, ni tampoco lo van a esconder debajo de la alfombra. Cuando cometan mentira, se van a arrepentir o van a evitar caer en mentira, van a hablar con la verdad, no van a minimizar su carácter malvado y van a estar listos viendo el pecado de los demás, no en sentido juzgarlos, sino en ayudarlos. Hermano, probablemente todos te han comprado tu mentira, pero yo no. Yo sé que tú eres un mentiroso, debes de arrepentirte, hermano, en el amor de Cristo. Es un acto de amor, es un acto de valor, porque es muy difícil que te atrevas a llegar con un hermano y decirle, hermano, yo sé que estás en adulterio, a mí no me engañas, tú estás en adulterio, hermano. No, que no, hermano, tú estás en adulterio. Normalmente tratamos de poner una barrera entre la vida de las personas y la nuestra, porque obviamente eso ocasiona guerra, pero hermanos, por un momento lastimará, pero en la eternidad, esa persona, esa alma jamás se olvidará de aquel hombre o mujer que Dios usó para mostrarle su pecado y llevarlo al arrepentimiento y a la fe. Jamás. Los justos toman el pecado con seriedad, hermanos. Este versículo resume bien lo que llamaríamos el evangelio. Resume el mensaje del evangelio. Los pecadores, hermanos, están sin Dios. Los necios se mofan del pecado. Mas entre los rectos hay favor y buena voluntad. Los que han sido salvados buscan que otros vayan a salvación. Y hay muchas otras hermosas ilustraciones en el Nuevo Testamento, hermanos, como la del fariseo y el publicano. Lucas 18, versículo 10 al 14. No vayan, lo pueden leer después. La mujer pecadora, por ejemplo, que lavó los pies del Señor Jesús con lágrimas en Lucas 7:47. En este caso el publicano, por ejemplo, de Lucas 18:10, solamente se golpeaba el pecho y clamaba, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí, soy pecador. Y este hombre regresó a casa justificado. Pero por otro lado el fariseo decía, Señor, qué bueno que yo no soy como aquel que está allá. Yo ya soy diferente, yo soy agradable, Señor. Él no estaba justificado. Primeramente nosotros, si vamos a emprender la obra, a anunciar el pecado de alguien, reconocemos que somos pecadores también. No podemos llegar como Jesús, sin pecado, y llegar, hermano, estás en pecado, aprende a mí. Yo no peco, yo soy limpio. No, y de hecho si en ese momento que confrontamos el pecado, esa persona por tratar de defenderse también saca los míos, pues gloria al Señor. Probablemente no conocí esos pecados y me fueron anunciados. Hice un bien y me devolvieron el bien. El que saciare será saciado, el alma generosa será prosperada. Gloria a Dios, el Señor sabe cómo. La mujer pecadora de Lucas 7, hermanos,
Jesús le dijo cuando se arrodilló enfrente de la gente que lo veía, Simón la veía, y los ojos de Simón hizo que los demás también la vieran, como diciendo: ¿y esta mujer qué? Y Jesús, ¿por qué se deja tocar por ella? Es una pecadora. Pero se humilló a Jesús y lo abrazó, y no le importó que la vergüenza la paralizara, sino fue ahí con todo y su nervio de ser juzgada. Y el Señor Jesús, ¿sabes qué le dijo, verdad? Vete, tus pecados te son perdonados. Qué increíble y qué ironía, ¿no? Para los hombres, que la mujer pecadora es la persona recta de Proverbios, capítulo 14, versículo 9. El pecador, hermanos, el hombre que está orando ahí, el publicano: soy pecador. Qué increíble que una persona que diga que es pecadora y una mujer pecadora que va a los pies de Jesús sean los rectos. Va como al revés del mundo. Para el mundo los rectos son los que aparentemente son rectos. Oye, qué buen papá, mira qué buen trabajador, mira esto, mira el otro. No, este hombre yo creo que casi perfecto. Lo único que le falta es Jesús. Qué perfecto, pero delante de los ojos de Dios, esos hombres o mujeres son sepulcros blanqueados. Imagina esto, un sepulcro, una tumba blanca, bonita, con muerte adentro. Y resulta que los pecadores que van y confiesan y que reconocen su pecado son los rectos. Son los que no echan de menos el pecado como si en poco, como si fuera nada el pecado, sino que ellos reconocen que el pecado es pecaminoso y van a los pies del Señor y lo confiesan. Esos son los rectos que toman con seriedad el pecado y no lo echan de menos, sin importar lo que la gente diga, sin importar lo que piensen. Es tremendo, hermanos, es de admirarse y dar gloria a Dios. Alguna vez, algunos han escuchado esta historia. Me tocó bautizar a una persona que en la tina llena de agua se le ocurrió confesar todos sus pecados, hermanos, pero públicamente. Públicamente. ¿Sabes qué dijo? Públicamente: he sido infiel a mi esposo, he maldecido al pastor y a su familia, he odiado a todos, he robado, he matado en mi mente, soy la peor de los pecadores. ¿Sabes cómo terminamos todos? Completamente impactados. ¿Qué diríamos nosotros? ¡Qué tonta! Si su esposo no sabía que había sido infiel, ¿para qué le dijo? ¡Qué tonta! ¿Por qué tuvo que decir eso enfrente de todos? ¡Qué vergüenza! Dime una cosa, conociendo a Dios, ¿crees que la haya tomado por tonta o por recta? Pero ¿qué hacemos nosotros? Esquivamos el pecado y la condenación del pecado y hacemos como que nadie lo ve, como si Dios fuera tonto y ciego. Y hay algo que tenemos que entender: nadie se esconde de Dios. Nadie se esconde de Dios, ni nada se esconde de Dios. Eso quiere decir en su atributo omnisciencia. Todo lo sabe. Y algún día estarás frente a Él y Él te dirá que todo lo vio. Que todo lo vio. Y si fuiste recto, fuiste como la mujer a sus pies, ese archivo grande será quemado y te dirá: pasa, mi hijo pagó por ti. Pero si sigues ocultando el pecado como un necio, el Señor no te tomará por justo. Y según Apocalipsis 21, hay un lugar para ellos. No porque sean más o menos malos, sino simplemente no tuvieron al abogado defensor en su vida, hermanos. ¿Cómo podemos encontrar la gracia de Dios? No minimizando el pecado, hermanos. No minimizando la enormidad del pecado. Si podemos tomar esta mujer como ejemplo, hermanos, esta mujer era mucho más pecadora que el fariseo. Lo más probable es que esta mujer era una mujer adúltera, tal vez ladrona. Porque si era una mujer que estaba padeciendo y estaba en dificultades, es extraño, dicen algunos teólogos, que haya sacado un frasco de perfume sumamente costoso. O era prostituta y pudo obtener ese perfume que era extremadamente costoso, de lo cual algunos de sus discípulos reprendieron al Señor y le dijeron: ¿por qué lo hubiéramos vendido y ayudado a los pobres? O era una persona ladrona. Era más pecadora que el fariseo. Delante de los ojos nuestros invitamos a comer al fariseo, pero a la mujer no. Pero delante de los ojos de Jesús le dice: bienvenida a la pecadora arrepentida, y reprende al fariseo, a quien asimiló el pecado, hermanos. Esta mujer era mucho más pecadora, probablemente como tú y como yo. No sé si haya alguien aquí que se identifica con esta mujer, que no tome en poco el pecado
y vaya a Cristo. Si no lo ha hecho hoy, pueda ir y le pida al Señor perdón. Y nada más te va a pedir que hagas, ni una obra más, solo creer en Él, en que Él te otorga el perdón. Nada más, ni una sola cosa más nos va a pedir el Señor. Porque no es por obras, sino solo es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Solo así, hermanos. Entonces oremos al Señor para que nos ayude y recordemos que los necios son aquellos que se burlan del pecado, que lo esquivan o se ríen de él, que no hacen caso, que no se meten. Pero los rectos son los que encuentran favor y buena voluntad para hacer la voluntad del Señor. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos por tu palabra y tu consejo. Sabemos, Señor, que es el libro de los proverbios, a través de la sabiduría dada, Señor, a tus hombres. Podemos ver, Padre, un consejo de un Señor, de un Padre amoroso a sus hijos. Y siempre es oportuno, Señor. Padre, que no seamos como aquellos, Dios, que se sacuden tu palabra y se van igual, sino que tu palabra hoy nos impacte y nos ayude a cambiar para gloria de tu nombre. Te pido en el nombre de Jesús que ninguno de los pocos que estamos aquí echen en poco el pecado. Que venga a su mente, Señor, toda la clase de pecados que han hecho y cubierto. Pero que no se quede ahí, Señor, sino te ruego en el nombre de Jesús que así como esa espesa nube de pecados llega a su memoria, a nuestra memoria, también llegue, Señor, un pesado pensamiento del perdón que hay en Cristo Jesús para toda clase de pecados, y que nosotros seamos animados, impulsados a no echar en poco el pecado, a no esquivarlo, ni en nosotros ni en los demás, recordando que precisamente lo que fue puesto en la cruz fue a causa del pecado. Te pido ayuda, Señor, pues esto no es cosa de hombres, sino es únicamente revelado por ti, Señor. Que sea tu gracia salvífica hoy, impactando nuestras vidas para gloria de tu nombre y para salvación de muchos, Señor. Recordando que el mensaje es este: el pecador va directo al infierno. Todos los hombres pecan, pero todos aquellos que depositan su fe en Jesús como Señor, como Salvador, como el Mesías prometido, alcanzarán la vida eterna. Que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Te pedimos, Señor, por esa gracia perdonadora del Señor Jesucristo, y en Él oramos. Amén y amén. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos.